Amigos, amigas, bienvenidos a La Caleta. Yo soy el Alex Goncalves. Nada, contento de que estén de regreso en esta nueva temporada, este programa donde voy a intentar comunicarme y conectarme con amigos, comediantes, gente que admiro, gente que quiero conversar, que capaz por el asunto geográfico no nos podamos encontrar dentro de cierto tiempo. Y acepten la invitación para conversar sobre comedia mayormente, música mayormente y cosas que nos interese. Así que bienvenidos a esta primera hora, este regreso de La Caleta, invitándolos a que se suscriban al canal, que le den like, que comenten, para que así formen parte de del contenido que estoy haciendo en mi canal principal. El día de hoy ya vieron el thumbnail, ya vieron el título, converso con el profesor Briseño, quien es uno de los primeros estandoperos de esa generación y también tiene uno de los podcasts más longevos de Venezuela, y de eso vamos a conversar el día de hoy. Así que, bienvenidos. El misterio, lo que llamamos en los estudios de audio el homosexual, el gnomo que entraba en la noche y cambiaba los cables detrás de la consola cuando todo había sido seteado. Marico, la puerta había sido trancada, no sabes cuántas en la mañana y que marico, ¿y ese ruido? No, eso es un sufrimiento que padezco. Es horrible. Esa vaina de que, marico, si no se movió nada, ¿por qué coño no está como lo dejamos? Esa es ruda y dura. Mira, lo primero, bueno, ya comencé a grabar. Primero, coño, saludarte. Tanto tiempo. Esperaba menos de ti que empezaras a grabar. De una vez. Claro. Para aquellas personas que estén viendo esto, lo que está pixelado desde Caracas, Venezuela, es el profesor Briseño, que me informaron que fuiste el último comediante que se presentó en el Molino. Sí, y de hecho yo era el único ese día que se había presentado originalmente en el Molino. Es decir, o sea, de la despedida allí, eran nuevos. Yo era el nuevo. El Gocho llegó tarde, pero él no se iba a presentar, y él sí llegó a presentarse en el Molino. Pero la vibra fue bien rara, primero porque el Molino estaba más bonito que cuando uno se presentaba allá. O sea, el Molino estaba cerrando y no había esa vibra de, bueno, es que claro, esto ya está, tú sabes, en el piso. Claro, sino decadencia. lo tenían pepito. De hecho, le mandé un video a LED y Led Varela aquí, que eso está mejor que cuando nosotros nos presentamos allá, porque hay esos ceniceros y esas mesas espectaculares en la parte de atrás donde a nosotros más bien nos arrojaban para que lo utilizáramos como, llamémoslo, camerino. Marico, es que yo recuerdo... Y además, yo lo dije en la tarima. ¿Qué dijiste en la tarima? Yo dije en la tarima que me da mucha risa que la gente aquí, que bueno, vinimos a despedir al Molino y tal. ¿Qué están hablando ustedes? Si ustedes, ninguna de las personas que estaba allí había venido al Molino. Lo que era público del Molino era como 6 personas que estaban atrás viendo ese poco de chamos diciendo, o sea, hay que enterrar al Molino para que vengan muchachos para esta vaina. Claro, se tira la clásica... Emotivo, te voy a decir, honestamente fue muy emotivo. No, supongo, porque para aquellas personas que no sepan... Bueno, porque uno no sabe lo que significa para los demás. Disculpa, pero es que uno no sabe lo que significaba para los demás. A saber, los comediantes, muchachos que estaban allí y tal, lo habían visto uno allí a través de Canal I. Claro. Cuando Canal I tenía el programa stand-up de que llevaba a Carlos Sicilia. Entonces, claro, ellos habían visto eso como una referencia. Y pararse allí, presentarse allí, de repente para ellos fue una revelación. Fue algo que no se esperaba, pues. Y, o sea, que no entendían. No sé cómo explicártelo. Me imagino, o sea, hablando de las distancias, que a ti te digan, Alex, bueno, a mí me pasó cuando me presenté en Nueva York, que me presenté en un local que había que bajar las escaleras y tenía green room y estaba en una cierta calle, y tú decías, claro, esto es lo que esto era para lo que uno se preparó, pues. Lo que uno entiende como un club de comedia, exacto. Pero tocando el tema de lo del programa de Sicilia en Canal I, yo creo que en algún momento habrá que darle, ¿cómo se llama?, su puesto en la historia de este movimiento de comedia venezolana a un programa de muy, muy bajo recurso. Básicamente era una cámara y una luz que los mataba a todos ustedes.
pero que gracias a ese programa un montón de eso, de chamos, qué sé yo, en San Cristóbal, en Margarita, en Maracay, veían y conocieron el concepto de stand-up venezolano casi sin censura. Yo no recuerdo si Cecilia censuraba algunas palabras, qué otra cosa, pero sé que se pasaba muy tarde, Sí, ¿no? no, sí se censuraban algunas palabras, uno también hacía un esfuerzo, él mismo te decía en un momento determinado, bueno, chamo, trata por lo menos, tú Claro, sabes, eh, de ten cuidado con tal cosa, pero en general, y la gente se molestaba, pero también eso generaba que la gente quisiera ir, porque claro, la gente sospechaba que había una parte que se estaban perdiendo, que había algo allí que ellos estaban perdiendo y que no se veía en la televisión. Pero creo que hay que darle crédito, uno, a Carlos Sicilia y a George Harris, por encima de muchas otras cosas a las cuales se le da crédito por el movimiento de stand-up venezolano. Me refiero a, siempre se habla de, bueno, no, que el que hayan desaparecido ciertos programas del aire ujú, hizo que la gente fuera a buscar la comedia en locales. Puede ser cierto. Como siempre, bueno, el clima de que la gente empezó a entender más lo que era stand-up gracias a Seinfeld y gracias a que en otros lugares de Latinoamérica también se empezó a experimentar con stand-up y empezamos a verlo en nuestro idioma también. claro. Pero de nada sirve tener una cantidad aquí se habla mucho de que qué bueno el béisbol que tiene Venezuela. Claro, tenemos buen béisbol porque donde quiera que vayas hay una cancha. Si no hay una Exacto. cancha, si no hay un semillero, Ujú. donde entonces tú puedes tener los tipos que tienen las ideas más opuestas del mundo, pero si no había eso que hicieron George y que hizo Carlos, nada de lo que estamos hablando estaría ocurriendo. Honestamente, yo no creo que, no, el movimiento hubiera encontrado su causa. Olvídalos. Nosotros no teníamos lo que ellos dos tuvieron, que era la disciplina primero para insistir en algo que la gente no conocía. Recuerda que a George Harris le dijeron en la cara, en un restaurante con el cual estuvo hablando el tipo durante una hora, explicándole lo que él quería hacer. El tipo después de una hora miró a George a los ojos y dijo, pero ¿dónde es que quieres poner tú el stand? ¿Y qué es lo que vas a vender en ese stand? O sea, el tipo tiene una hora explicándole lo que era stand-up comedy, mira, yo quiero hacer esto aquí y tal. Ay, Y el tipo que, pero tú vas a vender qué, esto es una verbena. Y Carlos Sicilia, además escoge un público muy rudo, porque el público del Mulán era un público muy rudo. Era un claro, público que estamos hablando estaba de la bravo, era un público que estaba Solano. alcoholizado cuando uno se montaba allí Sí, había mucho miedo. Era y uno, no tenía ni uno idea de lo que era el comediante de stand-up. claro, aparte, volviendo, vamos a volver un poco a esa época porque si bien de ahí es donde la gente empieza a conocerte, a ti, a Led, José, Daniel Pistola, Vampiro era uno de los que estaba también en ese clan, también hay como una especie de... Vampiro era el favorito de los comediantes, ¿viste? Es muy importante que nombres a Vampiro, me parece bello que hayas nombrado a Vampiro, Pero porque claro, era Vampiro una... era el favorito de los comediantes, no del público. O sea, Vampiro era un tipo que se Era un comediante montaba y para decía, comediante. sabes que había un chingo, y luego hacía un silencio. Sí, era un comediante para comediante. Vampiro se montaba y decía, ¿sabes que hay un chingo? Y se quedaba callado. Y la gente empezaba a reírse por la mera mención de la palabra chingo. Y Exacto. luego, claro, veía que él hacía un silencio y decía, y de repente él decía, no, yo no tengo ningún chiste de chingo. Yo lo que quería saber era cuán marginales eran ustedes. Sí, eso no se hace. Pero los comediantes abajo, en la escalera, estábamos muriéndonos de la Muerte risa. la risa. Ah, pero algo que también pasaba era que se mezcló, sobre todo, recuerdo que en el Molino, algunos de los comediantes que salían o estaban todavía en televisión, dijeron, bueno, voy para allá para ver cómo es la cosa, a ver si había una especie de, no sé, de unión o habían unos que llegaban con un, no sé, con ese... así que yo soy comediante y estos carajos no saben lo que es hacer reír, pero hubo otros que sí como que entendieron la vaina. O sea, ahí en el Molino se experimentó mucho de eso, ¿no? Bueno, mira, Carlos Cecilio en un momento dado me dijo que había descubierto que había logrado su cometido. Porque Carlos tenía como la visión de que él quería ser como el George Shapiro de la comedia venezolana, como la mente que está detrás de una cantidad de talentos que van haciendo cosas. Y él un día me dice, mira lo que pasó anoche, después de 6 meses. Obviamente estoy resumiendo la conversación porque cualquier conversación con Carlos Cecilia dura No, alrededor de sí. 1 hora y media. Y las Mira lo que pasó actuales. anoche. Estaba tú sabes, no, bueno, tú sabes la gordita que barre. Bueno, la gordita que barre se montó un muchacho y empezó a echar chistes. Y la gordita que barre me ha llegado, Briseño, y me ha mirado a los ojos y me dijo, mira,
Carlos, ¿qué es esto que está pasando? Eso es chistología, eso no es stand-up. Y él dice, mira, cuando nosotros ya hemos educado a la gordita que limpia, hermano, la gente ya está entendiendo nuestra labor. Y yo, bueno, Es me los verdad. hablas de nuestra labor como si nosotros fuéramos los bomberos de Caracas. Y vamos a estar claros que lo que estamos hecho. Pero sí había una transición del chistólogo a el stand-up, a la anécdota, a no tener que hilar necesariamente una cosa con la otra, a no tener que hablar en el formato de estaba un borracho y una señora, sino simplemente el otro día estaba yo y una señora. Y Claro. esa transición se dio, como tú bien lo nombras, experimentalmente en esa tarima. No, y el formato del comediante de personaje, que es muy válido también, pero entonces, no, sácate el Claro, personaje. llegaban los personajes de Radio Rochela. ¿Tú te refieres a que llegaban personajes Ujú. de Radio Rochela, llegaban algunos actores de Radio Rochela, sobre todo la generación joven, Sí, vale, y que si llegaban a ser El personajes? Coco, Y Honorio les Torrealba funcionaba, en algunos casos los Jr. personajes. Exacto. Y eso fue una experimentación donde, ojo, con ellos no había tanto rollo porque, primero porque al fin y al cabo, amigos, se trata de hacer a la gente reír. Si la gente se reía, uno, por mucho que uno estuviera de purista de un lado, pero bueno, ese no es esta, eso ahí no funciona para nada. Ahí lo que funciona es hizo reír. Pero ellos además fueron pasando de su personaje a hablar en primera persona y también tenían muchos cuentos de lo que era o sea, la gente también quería oírlos a ellos echar los cuentos de lo que era el backstage de una Radio Claro. Rochela, el Sí, sí, sí. backstage de una gira nacional de un show de Emilio, y eso también gustaba mucho. Exacto. Yo recuerdo que eso se gestaba. Pero bueno, yo hablaba con los muchachos y me decían, bueno, es que a veces todo ese trabajito, ¿no? De primero de empezar a no arrecharse con la audiencia porque no entendían ciertos chistes o hacer el trabajo de la rutina y de no llegar en lugares comunes porque entonces uno llegaba y entonces el otro copiaba al otro, el otro copiaba al otro, el otro copiaba al otro porque básicamente le pasó también a los sketches de, qué sé yo, de Instagram, que la gente dice, bueno, la peluca funciona, yo también voy a hacer uno de la peluca. Y entonces para cada quien consiguiera su Pero es que espacio. O sea, la peluca a mí me da mucha risa, no, a mí también, cuando porque es un la chiste peluca, bueno, si además vamos a ser honestos, sí, pero si vamos a, no, claro, pero si vamos a ser honestos, uno ha visto la mayoría de esos sketches de peluca, solo que uno los vio hechos en Radio Rochela, uno los vio hechos en Chéverísimo, uno los vio claro. hechos inclusive viéndote más atrás en el programa que tenía Ariel Fedulo. Entonces, ojo, no es que a mí no me guste, sino que rara vez veo, son iteraciones, algunas actualizadas a lo que es la pareja hoy en día, pero de personajes que ya uno vio y de situaciones que ya uno vio, pero está bien, sigue funcionando, porque no vayas a creer que Radio Rochela los inventó. Radio Rochela se copiaba de programas argentinos, se copiaba Sí, sí, del sí. sainete, que es un género teatral, y el sainete se copiaba de otras cosas, y al final todo es, bueno, llegamos a los griegos tempranísimo en el programa, mira ya 15 minutos y ya estamos hablando de los Bueno, griegos. tiempo récord para ti. No, hay mucha gente que se pone, no, que la peluca. Mira, dude, si los Monty Python se han vestido de mujer, o sea, esa vaina existe uno tiene razón. La idea es que si es bueno, si da risa, chévere. Oye, pero tú sí eres generoso. Tú estás comparando peluca de Instagram con Monty Python. De verdad que la generosidad tuya es algo grande, grande. Pero está Es que bien, tienes el humor es razón. muy, Se le entiende, el se le humor entiende. es muy amplio, Briseño. Pero a lo que me refería era a que los muchachos consiguieran, incluyendo tú, su estilo. O sea, yo supongo que Pistola no sabía que él era bueno con su delivery, todo parco, todo casi one-liner. O sea, esos conceptos uno no los manejaba básicamente cuando usted Bueno, ahí te refieres a comenzaron. algo muy importante, que es la gente que se fue encontrando en el escenario. Ujú. Yo creo que ahí tú diste en el clavo en dos cosas importantes. Una, la imitación de unos con otros, sobre todo cuando uno la pegaba. Es decir, Claro, Led Varela pega un tono, José Rafael pega un tono, y uno empezó a ver rápidamente a sí, gente que arrancó haciendo cover de Led Varela. sí, Ojo, eso es válido en oratoria. Tú sabes que la gente hace covers de música y uno aprende a tocar música tocando lo que tocaban otros. claro. Y de varios autores tú agarras cosas. De repente, el tipo de lick de un guitarrista, pero quiero hacer los agudos o los falsetes de repente del otro, y todo eso lo aprendes haciendo. Lo mismo se hace en comedia. Uno arranca, yo arranqué con
con la rabia de Louis Black, que para mí es un comediante icónico, y a mí me encanta Louis Black, y no puedo, y de Pinti en Argentina. Y luego uno va encontrándose, y fue muy sabroso esa primera época porque uno vio a cada uno hallando su estilo en el escenario, o sea, José Rafael encontrándose, Led encontrándose, y luego también vio un poco a Chamo que estás haciendo LED, te estoy viendo, estás haciendo LED, bájale 2, encuentra tu voz, pero es normal, pues era normal que la gente arrancara haciendo eso. Y la otra que también ocurría era que mucha gente cuando empiezan a brotar los circuitos a nivel nacional, mucha gente se aprovechaba que capaz tú no llegabas a girar o todavía no empezabas tú a girar o a presentarte en Barquisimeto y había gente usando tu contenido en Burger Bar en Barquisimeto, ¿no? No, bueno, o sea, y lo peor es que usaban el contenido de uno que había salido de Canalí. Por eso. Y entonces una vez a mí me pasó que yo llegué en la raya, llegué muy temprano a un show, curiosamente, no en Barquisimeto, en Punto Fijo. Okay. Llego temprano al show y, bueno, a mí me gusta llegar temprano y hasta un chamo como un abridor del abridor. Ajá. Y el chamo está haciendo un contenido mío, pero de Canalí. Y yo le digo al técnico, ¿tienes el micrófono ahí? Sí, pásame el micrófono. Pero tú no vas a entrar. No, yo no voy a entrar. Y entonces el chamo estaba haciendo el contenido y en medio de unos silencios que además se le veía en la cara al público que estaba diciendo, pero este carajo es loco, este es el contenido del comediante que viene ahorita. Y le dije, brother, si te me vas a copiar, por favor, que no sea lo que sale en televisión, échate un viajecito a Caracas y haz la tarea bien. Y el chamo mirando para todos lados y la gente que agarra risa. Dice, pero, oye, porque ojo, hay chistes donde nos vamos a encontrar todos a nivel de temática y eso es muy difícil. Por ejemplo, es muy difícil hacer material de la Biblia y no pisarle los talones a todos los que han hecho material de la Biblia. Tú tienes que encontrar tu propio ángulo, pero te vas a encontrar. Pero hay gente que se pasaba, hermano, pues que no querían hacer ni la tarea, chicos, ya. O sea, cópiate el material que nadie te ha visto. O sea, agarra a Briseño estrenando un chiste, te lo llevas y lo mejoras. Pero no me vas a hacer material que salía Canalí. O sea, tú estás muy flojo, ¿vale? Porque aparte la mente es muy complicada, básicamente como una esponja y si eres consumidor de mucho, bueno, básicamente del stand-up y luego vas y tú escribes algo y hay una vaina que capaz tú escuchaste y no sabías qué y la vas diciendo como tuya y después yo te confesé una vez que yo por mucho rato estaba diciendo una vaina que yo después dije, marico, esto lo decía Briseño. Y yo dije, qué bola que básicamente estoy haciendo una vaina que decía Briseño. Y a Manuel le pasó una vaina con una vaina bueno, que decía... Aquí Nanutria tenía el chiste de que terminaste un show y te dijo, mire, no me molesta que me quite el chiste, sino que lo diga mal. Y yo decía, pero es normal, estamos todos comenzando, estamos todos hallando este tono, era normal que pasara. Y lo que tú dices, uno consume mucho, claro, y es muy peligroso, uno tiene que de verdad vigilarse, porque es muy fácil agarrar algo, inclusive a veces tienes la conciencia y dices, coño, aquí entraría el chiste que le escuché a Jim Gaffigan anoche. Coño, pero aquí entraría tan bello. Además está en inglés, lo acaba de estrenar, nadie lo va a saber. ¿Quién coño ve Gaffigan? Ay, uno quiere hacer esa trampita. Se trata de hacerlo. Pero no, se trata de hacerlo bien y además vas perdiéndote en vez de encontrándote. Yo creo que el proceso de la comedia y del stand-up en particular es un proceso de irse hallando y como decía George Carlin, ir pelando la cebolla, ir llegando cada vez más a un centro. Tiene que seguir siendo gracioso, no vayan a confundir comedia con psicoanálisis, pero sí tiene que ver con, pero tú para dónde vas a llevar esto, tú para dónde puedes llevar esto, y tú para dónde puedes, y ya una vez que la pelaste ahora a dónde más voy. Y eso para mí es lo más sabroso de todo, pero lo más agotador. Pues sí. Mira, yo quería conversar contigo de dos cosas. La primera, estamos hablando obviamente de recordar eso y qué brutal que fuiste el último que se presentó en el Molino, siendo un lugar tan icónico y donde pasaron tantas vainas bellas y horribles para todos. Y la otra es... Y horrible. A mí siempre me gusta, trato de Nos Reiremos o en donde esté, de recordarle sobre todo a mi audiencia, oye, darle crédito a personas de las cosas que han hecho. Así como uno le da el crédito de repente a Carlos Sicilia de todo este movimiento, coño, no es secreto para nadie que tú tienes capaz el primer podcast y mantienes capaz el primer podcast o uno de los primeros podcasts producidos y realizados en Venezuela donde ha tenido un montón de cambios y ha pasado un montón de gente. Que se vayan todos. ¿Nace en qué año?
nace hace unos 10 años. Yo Wow. no quería hacer el tour de ir a las radios y decirle a las radios, mira, tengo esta idea, un programa sobre la historia de la estupidez humana, el tema es genérico, no queremos que se hable de la cotidianidad, ni que se hable de farándula, ni de lo que pasó en el día. La idea es que tú este episodio lo pudieras escuchar dentro de 5 años y siga teniendo validez, está hecho en formato de conversa. Yo no quería hacer nada de eso. Y cuando vi la tecnología del podcast, y además yo tenía a mi disposición el estudio de radio de la Católica, Ok. yo dije, esto es, o sea, porque además me voy de mi oficina al teatro, me voy al estudio de radio, grabo, arranqué para lunacrecienteradio.com, que es, Luna Creciente es un estudio de los hermanos Escalona que le hacían música y le siguen haciendo música a, bueno, cualquier cantidad de producciones audiovisuales, etcétera, y a veces me llamaban para hacer voces. Y cuando yo estaba allí, yo me ponía a echar broma en el micrófono y él me grababa, Víctor Escalona me grababa, y lo empezó a colocar en formato como de programita dentro de su asunto. Y luego me dijo, tú has pensado en el podcast y he estado leyendo sobre el asunto, pero claro, te estoy hablando de 10 cositas de 10 minutos que hice ahí. Pero eso se consideran los prehistóricos. Luego vino una etapa de ciento y del episodios que se grabaron en la Universidad Católica semanalmente y se promovían con Facebook y colocando papelitos que decían que se vayan todos.blogspot.com porque la gente no sabía lo que era un podcast. Entonces yo tenía que poner el player en un blogspot Claro, para vale. que la gente entendiera de qué era el asunto. Era la época en la que además todavía no había aparecido una plataforma que sostuviera podcast en castellano. Acuérdate que en castellano pasaron Podsonoro, que fracasó, Ujú. podcast.es, que fracasó, y finalmente donde me quedé, que fue Evox, que es la única que lo ha logrado. Evox lo logró porque empezó a poner material de los programas de radio de españoles y empezó a poner los audios de History Channel y Biography Channel, y eso hizo que la gente se fuera acercando a entender lo que era un podcast, Ah, pero qué ojo, bolas. Nunca, en realidad era como un contenedor de contenido claro. Nunca usaste en Internet, y eso les permitía a ellos que la gente se fuera acercando. nunca usaste Podomatic. Yo hice podcast en 2007, Sí, 2008. Y yo usaba algo llamado Podomatic, que igual tenías que básicamente, no sé dónde compartía eso, supuestamente, que seguramente en Facebook, pero era súper engorroso, ¿sabes? Explicarle a la gente ¿sabes? no, Era como un lo Bandcamp más ahí. engorroso era explicarle lo que tú dices, explicarle a la gente. O sea, mira, es como un programa de radio, pero es en Internet. ¿Y ¿Pero qué a es el qué radio hora en es? Internet? Recuerda que las radios en Internet eran unas radios que escuchaba la gente en las oficinas. Sí, pero ¿a qué hora es? Ay, no, 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 no. Entonces, luego de esos 100 episodios, ciento y pico episodios, la X me llamó, el circuito X, y me dijeron, mira, queremos que hagas el programa aquí. Yo le dije, bueno, pero yo lo voy a hacer, yo voy a seguir colocándolo en podcast, y yo lo quiero hacer genérico, yo lo quiero. Me dieron unos horarios bien interesantes porque, aunque no estaba a nivel nacional sindicado en un solo horario, Ujú. como era pregrabado y como se podía trabajar por segmentos de una manera muy esquematizada, ellos me ponían que sea a las 9 de la noche en Guarenas, a las 10 de la noche en Barquisimeto, a las 11 de Ya, la ok. noche en Caracas. Entonces eso permitía que en realidad en una noche la gente escuchaba el programa y de ahí la gente empezó a ir al podcast también. Luego, Oye, siempre luego hubo fue. aquel movimiento en la X, donde también tuve el programa. Pero como siempre comenzaste Siempre fue. acompañado o comenzaste solo y luego fuiste incluyendo personas. Sí, yo empecé acompañado por Juan Peraza y un pana mío que se llamaba Alonso, Adolfo. Ojo, dos panas con los que te conversa, panas que conocían Lelutier. O sea, Claro. panas que entendían de vamos a hacer improvisación y vamos a jugar con temas que no sean la farándula o la hipersexualidad, sino vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de las peores estafas de la historia, vamos a hablar de los peores discursos que se han dado, vamos a hablar de, siempre con la estupidez humana tienes un manantial que no se Sí. detiene, el COVID ha hecho que ese manantial se convierta en un chorro enorme de material. Y luego entró Iván Aristiguieta, precisamente con la vibra del stand-up. Yo le digo, Iván Aristiguieta, vente conmigo, y con Juan Peraza. Adolfo se había ido de viaje. Todo el que pasa porque se vayan todos termina yéndose emigrando. Juan Peraza también después más adelante emigró. Vino Rubén Morales y vino Rey Vecchionache, cuando Iván Aristiguieta se fue para Australia. Y Ujú. con ellos llegué a la Mega. Y en la Mega, además, yo me tomaba la molestia de siempre traer a alguien de invitado. Entonces por ahí pasó Nacho Redondo,
por ahí pasaba El Avero, por ahí pasaba Oscar Martínez, o sea, todo el que yo viera dando vueltas por allí, Sí, le decía, venga, y también yo estuve mucha uno. gente del stand-up que estaba comenzando a hacer stand-up, que yo le decía, tuviste un episodio, claro, muchísima gente pasó por ahí, además no entendían nada porque decían, pero no vamos a hablar de lo que pasó hoy con los hermanos Primera. Y digo, no, vamos a hablar de los peores diseños de armas de la historia. Aquí hay este buque italiano que cuando lo disparaban se doblaba en dos el buque y nada más podían dispararlo una vez y el buque había que volverlo a reparar. Ok, vamos a hablar de eso. Y eso era muy interesante porque tú veías a la gente sacando un material que no tenían, pues. Claro, y lo llevas para otro lado y aparte era siempre, a mí me tocó porque yo recuerdo que tú grababas eso, en esa época ibas al estudio de grabación de la amiga que quedaba al lado, entonces era, se acabó de apagar la tele, entonces me decían, bueno, entra tú y estaba, compartí contigo y con Rubén, si no me equivoco, en esa época y era súper cool porque aparte, coño, has logrado tener una comunidad, weón, fiel que muchos de nosotros empezamos a conocer la comunidad, no sé si notas eso, la comunidad de seguidora de un podcast es No, completamente eso, mira, diferente al que te sigue en la radio lo o al que te sigue raro, en la televisión, ¿no? no, esto es otra cosa. O sea, estos son los raro escuchas, así se les llama desde el primer día. Y los raro escuchas son una tribu. De hecho, tienen ahorita un grupo de Telegram porque lo que abría el Patreon hace 2 años Ujú. fue como que finalmente hemos sido convocados y luego, ¿sabes? Hay toda la pelea de quién conoce el programa. O sea, por ejemplo, los que dicen, yo escuché esto en Luna Creciente Radio. Bueno, esa es la gente que Exacto. se considera Exacto. fundadores de la orden, me explico. Yo no soy un curita que lo acaban de ordenar, no, no, yo soy fundador de cuando aquí no había una piedra en este monasterio y nosotros tuvimos que allanar este terreno. Y están regados por el mundo, pero tú los ves, lo interesante para mí, por ejemplo, es en el grupo de Telegram, como gente que la única comunidad que tienen es que se conocen porque oyen el podcast. Y cómo se entienden entre ellos, o sea, cómo hay una clave de entendimiento entre la gente que sigue un podcast y sigue un tono, y eso para mí ha sido, o sea, mientras a medida que va creciendo el Patreon, es fabuloso ver que hay gente que llega, porque, bueno, está pendiente del contenido de lo que uno está haciendo, sobre todo ahorita que lo estoy haciendo casi que exclusivamente para Patreon, pero además la gente que llega aquí, que Briseño, yo te escuchaba a ti cuando yo, sobre todo estudiantes, por ejemplo, que lo escuchaban mientras hacían arquitectura, mientras hacían cálculo. O sea, era un programa que la gente descargaba para poner de fondo mientras hacían cosas que requerieran 4 horas, 5 horas. Y entonces, claro, tú formaste parte de un momento importante en su vida y es una comunidad muy distinta al de la radio. Olvídate de eso. O sea, Totalmente, es totalmente. verdaderamente una tribu. Bueno, y no es secreto para nadie que tanto tú como yo el año pasado pasamos por unos momentos álgidos, cada quien en cosas obviamente distintas, polémicas completamente distintas. Y yo agradezco a la comunidad que nosotros creamos, porque si la comunidad, mi podcast y básicamente mi vida acá no hubiera sobrepasado el incidente que yo tuve junto a Jean-Marie. Supongo que el lamentable hecho que pasó con Willy, no sé, esa misma comunidad te ayudó a pasar, es una de las cosas más Sí, terribles que bueno, puede haber pasado, ¿no? esa comunidad esa comunidad fue primero muy importante, sigue siendo muy importante porque lo hicieron y siguen haciendo observaciones y acotaciones. Yo estoy en un periodo, si se quiere, de reflexión mientras colaborando con la investigación que hay. No hablo mucho del asunto precisamente porque es un caso en curso, pero en todo caso, esa comunidad fue clave y sigue siendo clave porque además yo personalmente descubrí otra cosa, que es que a veces uno anda empeñado en yo quiero llegar a tal público, a tal público, a tal público, y tienes a tu público allí. ¿Sabes? Ese fenómeno de comedia que uno está echando chistes y el Sí. tipo que está serio es el que te tiene obsesionado y Ah, no sí. le estás parando bola a los que han venido jueves tras jueves tras jueves y son los fieles. Entonces empecé a hacer el programa, que se vayan todos, sí, con Rey, pero empezamos a hacerlo. Primero, buscamos algunos temas, inclusive hasta serios en algún momento, muy de vamos a hacer un debate, y invitamos al público del Patreon a que Ujú. participara vía Zoom. Y todavía hasta el día de hoy lo hacemos y por eso el formato ahorita se llama que se vayan todos club de habladores,
Porque, bueno, hay días que hablamos camelote y la gente viene con sus anécdotas. Y es maravilloso porque, ¿sabes? Se conecta un pana de Londres que echa un cuento sobre Chichiriviche, pero también se conecta un pana de Australia que te echa un cuento sobre Sydney. Y estamos hablando en general de las peores modas que hemos visto, por decir algo. Y también tenemos una discusión, por ejemplo, mañana grabamos y está invitada la gente ya y han confirmado, bueno, 30 personas, por ejemplo, hasta ahora, que vamos a hablar de para qué sirve un mil millonario. Entonces ahí de repente hay alguien que estudió economía, ahí de repente hay alguien que trabajó cerca de Jeff Bezos y te salen con unos cuentos que tú, si te hubieras puesto, voy a hacer un podcast con esta historia, no lo hubieras logrado. Claro, entonces, pero no tienes ese valorar a quienes ya te están oyendo. Y no, supongo que y una vez más, sin tampoco adentrarnos tanto en el lamentable hecho, pero una de las cosas que salpicó fue que, bueno, en medio del linchamiento, en medio de la inquisición, en medio de la locura que trae todo eso en redes sociales, es que van y buscan y literalmente sacan con pinza, aparte de un contenido donde están haciendo básicamente una rutina o están haciendo un chiste, una hipótesis sobre una cita, una cosa, y ahí es donde más le echan leña al fuego y es donde tú te ves involucrado, ¿no? Cuando pasa ese tipo de vainas... Sí, pero ahí también uno tiene que tener cuidado. Ajá. Hazme la pregunta para no adelantarme. No, cuando pasan ese tipo de cosas, ¿cómo vuelves a hacer el podcast? Cuando pasa ese tipo de vaina. Exacto, cuando pasan ese tipo de vaina, ¿cómo vuelves a hacer tú el podcast? Bueno, con esa medio libertad primero, o ingenuidad que había, o no sé, qué sé yo. Bueno, lo primero revisas qué es lo que, o sea, tú puedes estar o no de acuerdo con el criterio de la gente. Y yo creo que tampoco hay que resguardarse en la idea de la libertad para todo. Ojo, es muy distinto lo que yo hago en radio y lo que yo hacía en radio, y la gente lo sabe porque me ha escuchado en radio y sabe que cuál es mi conducta. Ahora, lo que yo puedo hacer es un podcast que además es para un grupo particular dentro de un contenido que tiene una duración particular. Que no es que, o sea, tú no puedes hablar tú no puedes agarrar la Biblia y agarrar, bueno, voy a ver el Cantar de los Cantares. Y entonces vas a agarrar el Cantar de los Cantares de la Biblia y vas a asumir que toda la Biblia es un libro erótico. No, Cantar de los Cantares es un pedazo que tiene unas connotaciones dentro de todo. Estoy haciendo esta salvedad por el tema primero que tú dices de la descontextualización. Pero ojo, yo estoy de acuerdo en que la gente puede opinar lo que quiera. A mí lo que me preocupa es que uno crea que eso es el mundo. A lo que voy. Y ojo, son opiniones varias, pero particularmente en mi caso con Twitter, yo no me he encontrado a nadie que me diga en persona muchas de las cosas que me dijeron en Twitter. Y si me lo encuentro, se lo voy hasta agradecer. Ojo, yo lo dije en aquel momento, estoy escuchando y yo me he dedicado a eso, a hacer mi podcast dentro de los límites donde yo cómodamente lo hacía, que es la historia de la estupidez humana. Ciertos temas, tengo una persona que me revisa todo el contenido con unas pinzas insólitas que me dice, saca esto, pero ¿por qué? Sácalo. O sea, pero trato yo no de ocuparme de eso. Sin embargo, nosotros teníamos 1000 episodios sin que hubiera ocurrido nada. O sea, que tampoco es que yo tuve que hacerme un lavado cerebral. Estoy en este proceso de revisar qué estaba haciendo aquí que tampoco vale la pena hacer, porque uno no puede asumir, es que la gente, no, uno tiene que ver aquí, bueno, qué es lo que estoy haciendo con este contenido que no vale la pena meterse por ese lado, y vuelves con cautela y vuelves a tu ámbito muy privado, vuelves colocando, como todo el mundo ahora coloca, después de uno, todo el mundo coloca advertencias muy claras, esto es para adultos, esto es para tal, esto es para lo otro, y trabajas en privado, pues trabajas para tu público privado, pero reencontrarme con el público privado, como te dije, ha sido un privilegio también. Pero, de nuevo, ¿es las redes sociales el lugar donde se van a resolver muchos de estos problemas? Yo no lo creo. Particularmente creo que Twitter se va a unos lugares tan locos que es buenísimo como material de comedia. Pero tú me dirás, o sea, yo creo que las redes sociales son como una religión. Me explico, son como las religiones. Facebook es la Iglesia Católica. Facebook es la Iglesia Católica porque todos comenzamos allí, aunque ya no pasemos por ahí. Todos fuimos bautizados. Todos fuimos, exacto. ¿No? La primera comunión. Hayamos agarrado de repente una nota más. Exacto. Claro, todos hicimos allá nuestra cosa. Pero luego vino
con Messenger tuvimos nuestra primera comunión, ¿no? Que ese era en nuestro encuentro otra vez eso. Luego vino Instagram, que es como estas sectas cristianas de la abundancia, ¿sabes? Que en la iglesia católica era feo estarte mostrando, siempre fue feo, te decían no sea ostentoso, no Claro, ande exacto. mostrando su dinero, no ande mostrando. En Instagram no, en Instagram usted si ve un Maserati, usted péguese al lado de ese Maserati y si no es suyo no importa, tómese la foto porque eso es aspiracional. El Así Señor es. quiere que usted prospere. Luego está LinkedIn yo creo que es como el judaísmo, ¿sabes? Que es una cosa de ellos, uno sabe que hay algo allí, uno no sabe cómo funciona muy bien, pero uno sabe que a los que están allá adentro les va bien. Uno Yo no celebran a lo veo, ciertas cosas que tú no pero es como sabes. pasar por una sinagoga, ¿cómo funciona eso allá adentro? Exacto. Sí, pero ¿cómo es? ¿Pero por qué? Ah, porque te cambiaste de transnacional y tal, uno no sabe. Y luego está, bueno, TikTok ya es una locura de esas misas cristianas americanas, tú sabes, de música, todo es Claro, una exacto. rumba, todo es una locura, The Lord. todo es aborto y todo es la voz del otro, ¿no? Del Lord. O sea, todo el mundo está poseído porque todo el mundo está hablando en una lengua que no es la de él, sino el Exacto. audio que pusieron del otro. Y, Pero Twitter para mí es ujú. como una religión ancestral, es como una cuestión azteca, maya. Todos los años, todos los días en Twitter hay que sacrificar al dios Exacto. pájaro azul, hay que sacrificar a alguien. Entonces, si Javiera de Madrid criticó a Luisito Comunica, hoy quemaremos a Javiera de Madrid por picado, hashtag, ¿y con qué lo quemaremos? Con esta pira donde hay un pocotón de hashtag, Javiera de la Madrid picado, Javier cállate, Javier tal. Y mañana, ¿quién quemaremos? A Luisito Comunica porque se compró un apartamento en Lechería. A Luisito, o sea, todos los días hay que sacrificar a alguien y hay que colocarlo, pero lo brutal es que luego pasan meses o pasan semanas y tú dices, ah, y este tema que era tan importante hace 20 días que tuvo todo el mundo unido y te creció, ya no Claro. importa porque No, no ya importa. estamos en la próxima víctima o en la próxima rabia o en la próxima moda y es demasiado. Pues. ¿Sabes que el tipo que creó Twitter le preguntaron qué hubieras hecho distinto si estuvieras haciendo Twitter ahorita? Y el tipo dijo, tener más científicos sociales, o sea, tener sociólogos, psicólogos. Y, ah, se te ocurrió después de que inventaste esta Afuera después, vaina. exacto. Yo ¿Por le, qué yo no? le debía haber hecho, yo le debía haber preguntado a los psicólogos que qué les parecía esta idea. Mira, Briseño, yo no quiero extender mucho este web show, pero quiero terminar con un segmento que se llama ¿Qué opina Briseño? O sea, yo sé que mucha gente a veces se abstiene, ¿no? de opinar sobre ciertas cosas. Yo tengo varias temas random que puedes básicamente dar una opinión sencilla, fácil o si te quieres extender, chévere. A ver, tú que tienes años enseñando oratoria, ¿qué opinas de la labia de Janfrey? ¿Conoces a Janfrey? No lo conozco. Janf- Estoy cada vez más refugiado en Muy los bien. griegos, pero hay algún, él es qué, él es rapero, él es No, qué. Janfrey es un nené, es un niñito, creo que dominicano, panameño, que se hizo viral porque caminaba como hombre. Entonces lo están explotando al pobre Janfrey. Pero bueno. No, me parece horrible. Todo lo que sea explotación infantil me parece horrible. Mira, ¿qué opinas siendo el pionero de Venezuela que ahora todo el mundo tiene un podcast? Yo creo que a mí me impresiona la facilidad con la que la gente dice, me voy a montar un podcast. Y luego en el cuarto episodio se dan cuenta que no tienen nada más de qué hablar. Se acabó O sea, la habladera, a mí, exacto. es que a mí me parece lo asombroso, lo subvalorado que es hablar pendejadas. O sea, la gente cree que hablar pendejadas es cualquier cosa. Llenar, o sea, producir contenido es cualquier cosa. Y para mí, te voy a decir, es inclusive hasta sabroso. Es un placer escuchar de repente un podcast de una persona que nos dice, este tipo hace un podcast, sí. Y escuchar, yo me voy, vamos a escuchar el sexto episodio a ver cómo le va. Y verlo dando vueltas alrededor del mismo gargajo que escupió en el primer episodio. Es sabroso. Mira, ¿por qué siempre te presentas elegante en camisa y si escribes los chistes en corbata? Entonces son preguntas que pedí antes de comenzar este No asunto. escribo los chistes en corbata, pero me presento en camisa y corbata porque era una manera y sigue siendo una manera de decirle a la gente, esto es un evento. O sea, yo quiero que te dé pena como te vestiste tú. Yo quiero que si yo pasara un sombrero, la gente dijera, coño, no voy a darle $30 a Briseño, porque qué vergüenza que yo me vine con esta camisa de Columbia manchada y el hombre se vistió para este evento. Pero eso ha tenido su problema, porque alguien me lo preguntó una vez, un productor, y cuando volví a ir a presentarme con él,
Me dijo, tú me dijiste que a ti te gusta que las cosas sean un evento, ¿verdad? Y yo, sí, bueno, por eso es que me he visto así tal. Mira lo que tengo. Y me abrió con unos tenores en smoking. Y yo, bueno, esto no es a lo que yo me refería. Y de hecho yo me estaba presentando con otra persona que normalmente no es comediante, con quien yo tenía un show, y él me preguntó, ¿esto es normal que un stand-up lo abra unos tenores? Y yo, no, 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 esto no es nada normal, es que este carajo me interpretó mal lo de que la cosa sea un evento. Pero bueno, Bueno, de hecho, también otra de las cosas que fuiste parte, en Mi País, Tu País, fue uno de los primeros póster, flyers o todo el material gráfico que se usó. Básicamente eran ustedes vestidos de traje y de una manera serios, pues, que era contrarrestaba con todo lo que existía en el momento de material promocional de comedia, que era el clásico recurso de cabezota grande, cuerpo chiquito, o sea, o caricatura o vaina. Mi País, Tu País fue uno de los primeros que dijo, no, coño, chico, sí, es no que hace falta hacer eso tampoco, yo no todo llegué, tiene que ser yo igual. llegué a pensar que los diseñadores gráficos odiaban a los comediantes. Yo decía, pero ¿por qué los hacen así? Porque, ojo, funciona cuando tú tienes una presencia, un recall, la cara de Emilio Lovera, todo lo que tienes que hacer es poner una cara grande de Emilio Lovera y la gente Claro. tiene un recall a 10 años de su vida viendo televisión, etcétera. Nosotros, primero, era un elemento diferenciador. La idea era de crooners, la idea era de ese género de lo que es el crooner, O si no, ese el Rat cantante Pack, ¿no? El de Rat tarde Pack. de cabaret, porque al fin y al cabo el Rat Pack, exactamente, y era también el contraste entre las locuras que se iban a decir en ese show, que nosotros pensábamos que iba a durar mes y medio, cuando nos leímos nuestro material los unos a los otros, dijimos, bueno, aquí vamos a estar mes y medio y nos van a matar. Lo que y la impronta que cada uno de nosotros tenía con su corbata, con su chaqueta, con su camisa, y eso fue honestamente lo que tú dices, un elemento diferenciador que creo que contribuyó a que, bueno, que termináramos en el aula magna con 2 funciones llenando esa vaina. Mira, ¿qué opinas de la gente que tuitea algo y siempre termina con gracias, Pispa? Buenas noches, gracias, Pispa. Buenas noches, gracias Pispa. Bueno, yo creo que es un pequeño homenaje a los martes de comedia, sobre todo a los martes de probando material, en los cuales el público de los martes es rudo. Entonces, uno tiene dos opciones, o hundirse, como yo he visto algunos comediantes, ¿sabes? Hundirse, o simplemente decir, ah, bueno, no van a hacer nada, no se van a reír, yo voy para arriba, gracias, Pispa, y se bajan como si hubieran coronado el poliedro. Y yo de todas maneras opino de que seguir tuiteando es un problema que uno tiene que resolver, no importa lo que estés tuiteando. Pues sí. Mira, por último, ¿qué opinas de Loncho Navarro? Oye, yo disfruto mucho del Loncho porque la gente ve el Loncho como un loco que se monta ahí y tal, pero tú sabes quién es disciplinado, tú sabes que Cuaderno parece una pascualina de niña de la Salle de sexto grado. El de El Lonchito, Cuaderno del Lonchi. Loncho de comedia, mira, eso tiene pointers, la letra es bella. Y Loncho logra algo interesante que es resemantizar al maracucho. O sea, la gente siempre espera del maracucho los mismos chistes de maracucho. Y Loncho les da una vuelta por lugares por donde no se lo esperan cuando se pone a hacer el material sobre la película Coco o lo que fuera. Y eso para mí es un placer, particularmente tanto en el escenario como grabando el podcast con él, porque no es el ángulo maracuchístico que ya ha sido explotado hasta el cansancio, sino es un tipo que tiene una visión particular y además es maracucho. Y yo creo que es fuerte porque quitarse la maracuchitud de Exacto. encima es algo que solamente ha logrado, qué sé yo, Ana María Simón. ¿Me explico? O sea, Ojo, no son muchos tú los que sabes han que logrado, ¿sabes? Sacarse la maracuchitud de encima. Tú sabes que cuando él hacía el podcast para Connector Now, que fue lo que intentamos el año pasado, yo vi que en muchos episodios él no hablaba sobre lo de Maracaibo. Entonces, claro, yo le decía, yo creo que tienes una oportunidad muy cool exacto, de darme esa otra visión del maracucho en la ciudad, pero sin tener que ser rafucho el maracucho, sin tener que ser, ¿sabes? O sea, dame un asunto, dame un update, ¿no? De ese... Claro, que además que lo que tú dices, no tiene que ser que a uno no le guste Rafucho el Maracucho, sino que ya No, se no, ha no. hecho. Claro, Ya eso uno sabe dónde está, ya uno sabe dónde está. Ahora ven, claro. pero ese enfoque de Millennial Maracucho Exacto. es muy interesante porque es otro ángulo y yo creo que lo vamos a empezar a ver también. Yo he visto Millennial merideños
que vienen, o de San Cristóbal, que son comediantes que están viniendo con otra cosa, y por ahí viene una generación muy loca que ha estado formándose ya calladito en la boca, que están Sí, está esperando que cool. se pueda circular, como quien dice, porque van a venir con cosas interesantes. Mira, actualmente, entonces, estás haciendo el podcast, ¿solo se puede escuchar en Patreon o si hay una versión abierta en Spotify, Apple Podcast o cómo es la Sí, cosa? no, en YouTube estamos colocando la versión pública, está en Spotify y en YouTube la versión pública, es decir, los primeros minutos, los primeros 40 minutos, Ok, en algunos casos 30, etcétera. Tengo que se vayan todos. Ha seguido presentando el Club de Habladores, estamos, de hecho, mañana sale el número, grabamos el número 27 y sale el número 26. Eh, hoy tengo un podcast que se llama Aburrido, que lo empecé a grabar simplemente porque no sabía qué hacer con todos los artículos que leía semanalmente, densos, largos e inútiles para la comedia, inútiles para la radio. Y es un podcast serio, completamente serio, que yo honestamente lo empecé a hacer como una especie de ejercicio de retórica, de poder hablar de una cantidad de temas, y hoy en día hago 2 por semana de 1 hora y pico, en los cuales simplemente te leo una cantidad de artículos, te recomiendo esos artículos y doy mi opinión al respecto, sin comedia, bro. O sea, cuando digo que es aburrido. Y tengo el show, tengo sí, sí, la gente claro, y también eso se puede ver en Spotify, en el canal de Que Se Vayan Todos, ok. sale una cosa que se llama Aburrido. Bueno, aburrido es eso, y ahí está media hora de la hora y pico que normalmente hago cada 4 días. Y mucho show, estoy haciendo mucho trabajo hice mucho trabajo en pandemia vía remota, lo cual me ayudó a acumular una cantidad de material y a no perder la práctica. Y haciendo mucho stand-up, tanto, bueno, lo que hago todos los jueves en Pispas, como las giras que se están preparando para varios lugares. Venezuela, ya me he presentado en Maracaibo, ya hemos hecho trabajo para Valencia, tenemos cuadrado ya Lecherías, Margarita, o sea, estoy moviendo los shows y lo sabroso es que para poder tener el material que coloco en redes sociales, todos los jueves tengo que tratar de tener por lo menos 3 cosas actuales y nuevas. Y eso me obliga a escribir, y esa es otra de las ventajas el receso, si se quiere, en que estoy, de la, sí, de la reflexión en la que estoy, que es volver a mi raíz más importante, que es tanto el podcast como el stand-up, que es donde más disfruto, honestamente. Si tú me tienes que quitar todo, el stand-up es lo que uno más disfruta. Claro. ¿Y este asunto legal no te está dejando salir del país? ¿O no hay nada que ver con eso? Solo por saber. No, es una investigación, Ok. es una investigación, y como tal, mi abogado me dijo, tú puedes salir del país, y yo estoy aquí, pues, colaborando No, con yo la digo investigación por si tienes en planeado todo lo que sea gira. necesario. Si tienes Y planeado gira venir para acá, chico. sí, sí, hay Para los planes de gira. De Miami. hecho, ya me presenté en República Dominicana. Ah, Fui cierto. a República Dominicana en diciembre, y volví. Y la verdad es que además muy contento porque mucha gente, muchos dominicanos fue a la función y me Brutal. agradecían enormemente que tenían el material porque, claro, Te, ellos habían visto a George Harris y decían que le disfrutaban, pero que George era de una velocidad muy particular. te vi en el podcast de este dominicano. ¿Cómo se llama él? Ah, De Carlos. sí, sí, sí. De Estuvo. Carlos. Se Ahora me se fue me da el el apellido de nombre. Carlos, que además era muy interesante porque Está muy bonito, está muy bien hecho ese podcast. He estado viendo otros episodios y está muy cool. ya. No, muy agradable, te voy a decir honestamente. El tipo es comediante, digamos, estamos muy sintonizados, el pana y yo, y eso lo agradecí enormemente porque, claro, a ti te dice, mira, y te vas a ir a la entrevista con este tipo, Carlos tal, y yo, ajá, tú lo buscas y, bueno, te parece, pero tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Ok, No ok. sabes con lo que te va. Asigún con Carlos Sánchez. Ya lo busqué. Asigún. Asigún con Carlos Sánchez. Y Muchachos, chequenlo ahí. eh, Asigún está muy cool. Asigún. Y él oye, está muy cool y el tipo se toma su tiempo. Que yo creo que además, ese es el otro problema de lo que estábamos conversando. El podcast, o sea, nosotros podemos hacer un Que Se Vayan Todos que dure 2 horas. ¿Me Ujú. explico? Y yo tengo otro producto que se llama Seriamente, que es una vez al mes que entrevisto a alguien. Y la de Daniel Ders está en el Patreon completa, y la de Daniel Ders dura hora y dele. Porque yo creo que además uno de los grandes problemas de la televisión y de la radio es que uno tiene 6 minutos. Claro, Y en sí, sí, seis sí. minutos tú no puedes explicar
nada. O sea, tú en 6 minutos lo que dices es fecha de presentación, Exacto. hora y para dónde vas después. Eso es lo que tú dices, porque tiene que ser. Entonces, si tú eres un tipo que está desarrollando un beat de comedia, que está desarrollando una anécdota, que está desarrollando una idea, tú necesitas 1 hora, 2 horas. Para mí, déjame decirte que lo del podcast es la salvación, creo que de la humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque mientras nos decían, no, es que ya la gente no quiere leer, la gente quiere 24 caracteres. No, la gente lo que quiere es un post de Facebook, ¿sabes? Corto, no pongas Claro, mucho. estamos Haz el cada reel de vez. 15 segundos, no lo estés haciendo de 60 segundos. No, y te acuerdas cuando Nos salió estaban Vine. diciendo que todo el mundo ¿Te lo que acuerdas quería era cuando, pildorita. cuando salió Vine que era 6 segundos, Vine? Entonces, pero ¿qué es esto? O sea, la vaina. 8 segundos, Exacto. 6 segundos. 6 segundos. Y mientras tanto, what the fuck, Joe Rogan y varios podcasts españoles, la Rosa de los Vientos, por ejemplo, estaban dispuestos a hacer un programa de 4 horas. Qué arrecho. Un programa de 4 horas y la gente está dispuesta a escucharlo. Entonces, para mí el podcast da esperanza porque te dice, no, si hay gente, o sea, perdóname, para mí es absurdo que aburrido sea uno de los productos que más se consumen de mi Patreon. O sea, para mí eso no tiene, o sea, porque aburrido te lo juro que era como una caminadora para mi cabeza. Ahí está cool. Era como que yo decía, ay, voy a hacer caminadora los martes y los jueves. Y resulta que un pocotón de gente se pone a ver la caminadora. Exacto. Dices, estoy 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 hablando de artículos sobre Boris Johnson y sobre por qué el Brexit va a terminar fracasando y por qué lo que hizo ahorita Microsoft tienes que prestarle atención porque no es cualquier cosa. Dice, ¿quién está? Entonces hay gente que tiene ganas de pensar y uno se le va la vida poniéndose bravo por Twitter o poniéndose bravo porque en los reels de Instagram o es gente mostrando lolas o es gente dando consejos motivacionales, ¿sabes? Que resulta que los reels de Instagram son como o para gente que se va a suicidar o son gente que debería suicidarse. O sea, es una cosa muy loca. O sea, está hecho o para gente que se va a suicidar, hecho por gente que se debería suicidar. Es una cosa que no tiene el más mínimo sentido. Pero ojo, también allí vas a conseguir ciencia, vas a conseguir tecnología, pero eres tú el que decide, no voy a mirar lo que no me gusta. Bueno, entonces, ¿no? Sí, no, completamente. Allí. Presta atención a la gente que está dispuesta a escuchar un podcast. Claro. Mira, para terminar, esto me quedé pensando cuando lo mencionamos y me pareció una idea maravillosa. ¿Tú crees que hay una probabilidad, algún chance, alguna vez se han conversado de que se haga una reunión de Mi País, Tu País? En algún lugar, en algún momento, para celebrar 10 años, qué sé yo. Lo tenemos conversado. Hay una conversación en Zoom que hicimos los 4, que duró como 1 hora y pico, en medio de la pandemia, que yo creo que ese producto por sí solo se podría vender. ¿Okay? Esa conversación de 1 hora y dele, yo creo que la gente estaría dispuesta a pagar $5 por escucharla, porque además ahí hubo mucha anécdota y estábamos pensando en cómo presentar el producto. Y ojo, inclusive más allá de la reunión está todo el material que se grabó en el aula magna. Claro. Y está editado, es decir, hay un material editado que el problema es los derechos de autor de nosotros de ingenuos. En aquella época agarramos unas músicas de jazz que nos gustaban y no pensamos que alguna vez vamos a necesitar estos derechos de autor. Entonces, hay un temita allí que resolver de la música que se utiliza, pero ese material existe y yo creo que además un encuentro sería interesante porque además por el lugar en el cual cada uno está. Claro. En un momento determinado, cuando se hizo Mi País, Tu País, el hecho de que George estuviera en Miami era completamente coherente, aunque parecía que eso iba a acabar con el proyecto. Cuando George nos dijo, me tengo que quedar en Miami, nosotros dijimos, vamos a grabarte por Skype, porque además no hay nada más coherente que si vamos a hacer un show que se llama Mi País, Tu País, haya alguien que esté en el extranjero. Ya uno emigró. 10 años después que prácticamente todos estén en el extranjero. Ahora tú estás al revés, es lo único que se le fuiste tú. Que ya todos estén afuera, excepto yo, es al revés. Es algo que también es un comentario importante. Y además, porque yo sí creo que hay algo, aquí vamos a ponernos densos, que hay algo que tenemos que hacer quienes estamos afuera y quienes estamos adentro, que es dejar de hablar de afuera y adentro. Porque caemos en una trampa que es triste, que es la trampa de si estás adentro, eres parte del problema. Si estás afuera, eres un cobarde que se fue. Claro, o sí. si estás afuera, estás cómodo. Si estás adentro, tienes que estar... O sea, todo, plantear todo. Y es una pérdida de tiempo que yo creo que después de que hemos aprendido lo importante que es mantener los lazos entre lo que son tus afectos, no nos podemos dar ese lujo.
Mira, brutal. Brutal que se conserve, que se converse la idea, ojalá se dé pronto. Griseño, un abrazo. A tu esposa, a tu familia. Espero verte por acá muy pronto. Y gracias por atender. Sí, eso va, eso va. No, chico, gracias por estar aquí. Mira, me grabé con el celular de todas maneras en un angulito por aquí para poder mandarte una toma de apoyo, de manera que la gente que no crea que yo me mudé a Minecraft con el grabo pixelado que me está viendo. La gente entiende. Lo importante es que se escuchó Que bien. soy un personaje de Roblox. No, esto no es Roblox. Claro, y uno hace ese esfuerzo. Y recuerden www.profesorbriceno.com y patreon.com/profesorbriceno para todo lo demás. Vale, perfecto. Un abrazo, Griseño. Gracias, Mim. Gracias a ti, gracias Yamari, gracias a todos, viejo. Y gracias por recordar, la verdad que te voy a agradecer mucho que hayas recordado todo lo que fue esa primera etapa en la que uno empezaba a ver el material, todos empezamos a ver el material de todos hecho por otros comediantes, porque la verdad es que no le había dado la vuelta a esa, Claro, esa parte de la historia. Sí. Y me recordaste buenos momentos, chico. Sí, va. Un abrazo. Cuídate. Espero que hayan vacilado la conversa con el profesor Briseño. No olviden darle like, comentar, muchachos. Me interesan mucho sus comentarios. Y suscribirse al canal. Regreso la próxima semana con un nuevo invitado acá en La Caleta.